Muy buenos días, hermanos. Es un placer en esta mañana estar en este lugar para que juntos podamos alabar y estudiar la palabra de Dios. En esta hora les ruego inclinar el rostro ahí donde están para que oremos, no porque no lo hayamos hecho, pero me gusta siempre antes de abrir la Biblia orar. Oremos. Amado Dios, te rogamos sabiduría de lo alto en esta mañana, a un servidor para exponer tu palabra y a mis oyentes para que pueda, Señor, caer en terreno fértil. Toca cada corazón en esta hora. En tu nombre lo pedimos. Amén. El tema de esta mañana lleva como título Agradecimiento y gloria a Dios. Tenemos que ser personas agradecidas. Para ello les invito a abrir vuestras Biblias en el libro de San Lucas. San Lucas, el capítulo 17. San Lucas, capítulo 17. Yo voy a leer en voz alta, ustedes me siguen con su vista y vamos a estudiar juntos este pasaje. San Lucas, capítulo 17, voy a leer los versículos 11 en adelante. San Lucas 17, 11 en adelante. La palabra de Dios dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos de nosotros hemos leído ya este pasaje? La mayoría, veo que levantan la mano. Realmente la palabra de Dios es muy importante, muy interesante. Cada vez que la abrimos, algo nuevo hay que aprender. Yo espero con la ayuda del Señor que en esta mañana vamos a aprender algo nuevo para nuestra vida espiritual. El relato comienza diciéndonos que Jesús estaba haciendo su última gira que finalmente lo llevaría a la ciudad de Jerusalén y finalmente a la cruz del Calvario. Y Lucas precisamente en este pasaje se refiere a que Jesús hacía este viaje entre los límites de 2 grandes ciudades de su tiempo. ¿Notaron cuáles eran esas 2 grandes ciudades? ¿Cuáles? Samaria y Galilea. Muy bien. Notemos que los leprosos no estaban dentro de la aldea, pues esto no les era permitido a ellos, puesto que los leprosos tenían que vivir fuera de la ciudad, lejos de su familia, lejos de sus seres queridos, lejos de toda contaminación o relación con personas, porque ellos no se suponía que se relacionaran con ninguna clase de personas. En otras palabras, los leprosos eran mantenidos lejos de sus familias. Y como si esto fuera poco, además eran despreciados por la sociedad de sus días.
tenían ellos también que cubrirse el rostro, porque la lepra iba desfigurando su rostro, sus carnes se caían. Y algo interesante, con el rostro cubierto, aquellos leprosos, aquellas personas que contraían la enfermedad de la lepra, tenían que ir pregonando mientras caminaban: inmundo, inmundo, inmundo. ¿Saben lo que sucedía? Cuando una persona se iba a encontrar frente a frente con una de estas personas leprosas y escuchaba la palabra, ¿cuál? Inmundo, inmediatamente cambiaba de rumbo. Se pasaba a la otra acera si era que estaban en una ciudad, o se apartaba hacia el frente, al lado opuesto en el camino, para no toparse con aquella persona de la lepra, ya que la lepra en aquellos tiempos era considerada como un castigo de Dios. Y la lepra también contaminaba a aquellos con quienes ellos se relacionaban. Y sabes, querido hermano y amigo, la lepra también es un símbolo del pecado. ¿A qué se compara la lepra? Es un símbolo del pecado. Vemos entonces aquí que el pecado también, al igual que la lepra, ha desfigurado al ser humano, ha desfigurado al hombre en su aspecto físico, en su aspecto emocional, moral y espiritualmente hablando. Y al igual hoy, el ser humano paga las consecuencias de la enfermedad del pecado. Esta mañana escuchábamos la lección por nuestro pastor. La mayoría tomamos también parte en la lección. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Muy bien. Vemos aquí entonces que hoy, estamos pagando también las consecuencias de esa enfermedad llamado pecado. Y cuando sobreviene algún mal sobre nosotros, sobre nuestra familia, el enemigo también mete ideas en tu mente y en la mía, al igual que en aquellos días. El enemigo nos hace creer que es Dios que nos está castigando. ¿Sí o no? Cuando sobreviene la muerte, algún familiar, algún ser querido, ¿qué es lo primero que pensamos? Señor, ¿por qué nos castigas? Si yo siempre soy fiel en la iglesia. Y comenzamos a razonar, te devuelvo el diezmo, voy a la iglesia cada sábado, cada miércoles, leo la Biblia y por ahí vamos extendiendo como queriendo decirle a Dios, si yo soy buenecito, ¿por qué me castigas? ¿Por qué haces eso conmigo? No sé si en esta mañana estaré predicando para alguna persona aquí presente que te sientes de esta forma que he descrito. Si es así, el tema es para ti, porque hay esperanza, porque realmente la muerte no es el fin de todas las cosas. Hay algo más allá que en esta mañana queremos compartir contigo, porque en este milagro en el cual estamos ahondando en esta hora, Dios quiere hablar a tu corazón y al mío también. Los 10 leprosos, dice la palabra de Dios, se acercaron a Jesús, pero hasta cierta distancia. Y cuando éste estaba por entrar a la aldea, Jesús estaba por entrar a la aldea, dice que los leprosos se quedaron a cierta distancia, porque el texto dice que ellos parándose de lejos, ¿qué hicieron? ¿Qué dice allí el texto que leímos? Ah, muy bien.
alzaron la voz y comenzaron, pienso yo, a gritar para que Jesús oyera: Jesús, Maestro, ten misericordia de mí. Estaré hablando quizás en esta hora para alguien sentado allí en las bancas. Será ese el grito de tu corazón, de tu alma, de tu ser: Señor, ten misericordia de mí. Tal vez reconoces que eres pecador, que te has contaminado de la lepra del pecado y por lo tanto necesitas ayuda. Ayuda de alguien que realmente pueda sacarte del lugar donde tú estás. Debo decirte que tanto en los tiempos del Antiguo Testamento como en los tiempos del Nuevo Testamento también se hacía referencia a los leprosos como inmundos que necesitan ser limpios. ¿Qué dije? Los leprosos necesitaban ser limpios. Mantengamos este concepto en nuestra mente. A diferencia de un enfermo, el enfermo necesita ser, ¿qué cosa? Sanado, curado. Pero habíamos dicho hace un momentito que la lepra es, ¿qué cosa? ¿Una qué? Una enfermedad. Pero dice la palabra de Dios que los leprosos necesitan ser limpiados. Pero los enfermos sabemos que necesitan ser. Ok, mantengamos esto en nuestra mente. Esta diferencia de términos refleja la idea de que la lepra no se parecía a otras enfermedades. Era una enfermedad diferente, que la diferencia consistía esencialmente en una impureza moral y espiritual o ritual. Son dos cosas importantes aquí. La lepra consistía esencialmente en una impureza, dije, moral y ¿qué cosa? Ritual. En otras palabras, tiene que ver lo moral, pero también lo ritual, un rito. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús miró a aquellos leprosos, les dijo algo importante. ¿Recuerdan ustedes qué les dijo Jesús? Vayan allá adentro a Galilea y allí van a encontrar un famoso doctor que les va a ayudar. Eso fue lo que dijo, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? A ver, hermanos, leímos el texto para que sepamos de qué íbamos a hablar. ¿Recuerdan qué les dijo Jesús? Id y qué cosa. Y mostraos a dónde. A los sacerdotes. Qué raro, ¿no es cierto? Cuando usted está enfermo, ¿a quién visita? A un médico. ¿Por qué no va al mecánico? ¿Podrá hacer algo el mecánico por su enfermedad? Si a usted está enfermo del corazón, ¿va a ir a ver un psicólogo? No. ¿Un pediatra? No. ¿A quién mira usted? Nos parece tan raro, ¿no? Jesús le dice, vayan y preséntense ¿a quién? A los sacerdotes. La lectura bíblica de esta mañana que leyó nuestro hermano Néstor, él estaba leyendo precisamente en la ley que Moisés había dado al pueblo de Israel. Pero pregunto entonces, ¿quién fue que dio a Moisés esa ley? Dios mismo. La ley decía que cada leproso limpiado debía demostrarse a los sacerdotes quienes eran los funcionarios que tenían el deber, puedo decir, de diagnosticar si esta persona estaba leprosa o si ya se había sanado de la lepra. Y entonces,
si era considerado leproso, el sacerdote era el que daba la orden del aislamiento para determinar entonces si se había producido la limpieza. Era necesario que este hombre que había tenido, esta persona que había tenido lepra, mostrarse también ¿a quién? Al sacerdote. Y era el que lo declaraba limpio si era así. Entonces, cuando el sacerdote le declaraba limpio, la escritura ahí en Levíticos 14 dice que el sacerdote le extendía un certificado para demostrar, para que la persona pudiera demostrar que estaba completamente curado. Al recibir el leproso o el que había sido leproso un certificado tal del sacerdote, el leproso obtenía lo que era importantísimo para él. ¿Por qué? Porque era el reconocimiento oficial de que había ocurrido un verdadero ¿qué? Milagro. Tú sabes lo que es un milagro, ¿no es cierto? ¿Qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? Algo sobrenatural, una curación sobrenatural. A veces nosotros no podemos explicar o definir un milagro, porque el milagro tan solamente se acepta. Y es interesante, hoy tú y yo, la raza humana sufre la terrible enfermedad de la lepra del pecado. Todos nosotros padecemos de esa enfermedad. ¿La lepra de qué? Del pecado. Estamos desahuciados, no hay esperanza de ninguna recuperación, de ninguna curación por nosotros mismos, claro está. Y es allí precisamente donde tú y yo también alzamos la voz y comenzamos a decir, ¿qué cosa? Señor, ten misericordia de mí. Hoy en pleno siglo XXI, ¿cuál sería la respuesta de Dios para tu enfermedad y la mía? Jesús no cambia. Es el mismo, dice, ¿cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Estoy seguro que hoy Jesús también te dice a ti y a mí, ve a la iglesia. ¿Cómo? ¿Dónde? Ve a la iglesia, porque ahí es donde encontrarás el aliciente para tu alma. Ahí es donde tú vas a encontrar la curación de ese mal que estás padeciendo. Es en la iglesia donde vas a encontrar las palabras adecuadas para continuar por los caminos polvorientos de la maldad de este mundo y por las dificultades de esta vida que tú y yo estamos arrastrando. ¿Sabes? Dios todo el tiempo, a través de su Hijo, ha hecho grandes milagros. A veces he escuchado personas que me dicen, pastor, ¿por qué será que en otras iglesias uno mira milagros y en mi iglesia yo no veo milagros? No le digo nada a la persona, pero pienso dentro de mí mismo, ¿será que estás ciego y no miras milagros dentro de la iglesia? Pero en esta mañana estoy seguro que juntos vamos a poder mirar y descifrar los milagros de nuestro Señor Jesús. Pues Dios también hoy, en el siglo XXI, ha dejado una ley ritual dentro de la iglesia para cada uno de nosotros, que debemos de cumplirla si queremos ser sanados, si queremos ser limpios, como dice la palabra de Dios, de la lepra del pecado. Pues esta enfermedad es también muy diferente
a las otras enfermedades. ¿Sabes? Jesús mismo instituyó esta ley ritual para el siglo XXI. ¿Cuál será esa ley ritual? ¿Alguien la ha podido descubrir ya en el estudio de esta mañana, en lo que leímos? Esa ley ritual se llama bautismo. ¿Cómo, pastor? Sí, el bautismo. Resulta que él dejó o él instituyó esta ley ritual, es un rito, y dijo que ese era el medio visible para ti y para mí, por el cual nuestra lepra del pecado debía ser curada. No tengo tiempo para leer, pero en Hechos 2:38, hablando allí los apóstoles dicen, arrepentíos, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y bautícese cada uno, ¿para qué? El perdón. ¿Crees tú esto? ¿Crees que realmente a través de ese rito Dios va a perdonar tu pecado? No me contestes. Esa es decisión de cada uno de ustedes. Y yo no sé si en esta mañana estaré hablando aquí para alguna persona que todavía no ha cumplido ese rito y ha estado estudiando la palabra de Dios. Y al descubrir esta mañana cómo puedes tú ser limpio de la lepra del pecado, quizás en tu mente comiences a madurar la idea, Señor, ayúdame, quiero ser limpio. También hoy en día, después de que la persona es bautizada, se nos entrega un certificado, el cual también es importantísimo para cada uno de los bautizados, para cada uno de nosotros, pues esto nos reintegra a la familia de Dios. Pues hemos estado alejados también de la familia de Dios porque estábamos, ¿qué cosa? Leprosos. Al igual que la lepra de aquellos tiempos, no podían los leprosos estar con su familia, no podían estar relacionados con nadie de la ciudad. Pero al ser bautizado, al cumplir con este rito, tú te reintegras a la familia de Dios. Qué interesante, ¿no es cierto? Vemos aquí entonces que esta es una evidencia palpable, que la curación nunca había ocurrido hasta que el sacerdote le entregaba, ¿qué cosa? Un certificado para declararlo completamente limpio. Hoy en día la iglesia también te extiende un certificado para declararte limpio de pecado. ¿Crees esto? No es que allí en las aguas del bautismo haya, ¿qué cosa? ¿Haya magia o las aguas son benditas? Vamos a ver por qué tú eres limpio al ser bautizado. Sigamos con el tema. Es necesario que nosotros actuemos por medio de la fe. Porque déjame decirte lo siguiente. Cuando aquellos 10 leprosos se apartaron del frente, se apartaron de Jesús, ¿cómo estaban ellos? Cuando ellos se fueron, Jesús, ¿qué les dijo? Vayan a dónde y muéstrense al sacerdote. ¿Cómo estaban ellos en ese momento cuando comenzaron a apartarse? Estaban leprosos. Oh, sí, ellos estaban leprosos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 14, por el tiempo no puedo ir mirándolo, pero ustedes pueden leerlo. Dice que cuando ellos se separaron de Jesús, aconteció que mientras iban, dice la Biblia, fueron, ¿qué cosa? Fueron limpiados. No dice que en la presencia de ¿quién? De Jesús. Mientras, ¿qué cosa? Mientras iban. La curación dependía entonces de que actuaran, ¿por qué? Por fe.
Hay personas que me dicen, pastor, yo no puedo ser bautizado todavía. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no puedes? Ay, pastor, me cuesta dejar esto del cigarro. Ay, pastor, me cuesta y me cuesta. Sí, por nosotros mismos no podemos limpiarnos ¿de qué cosa? De la lepra, del pecado. Pero viene a mi mente Filipenses 4:13 que me dice, todo lo puedo en Samuel Romero, así dice, todo lo puedo ¿en quién? En Cristo, que es el que me va a dar la fortaleza. Vemos entonces que ellos no fueron sanados mientras permanecían en la presencia de Jesús, sino cuando procedieron a cumplir la instrucción que les había dado el maestro. Sabes, tú y yo no somos diferentes a aquellos leprosos. Cuando ellos se apartaron de Jesús, aún eran leprosos. Si ellos hubieran aguardado alguna evidencia visible de que habían sido sanados antes de partir, antes de irse a ver los sacerdotes, entonces nunca hubieran sido curados. La curación nunca hubiese ocurrido. Era necesario que actuaran por medio de ¿qué? De la fe. Como si ya hubieran sido sanados antes de que la curación fuese efectuada. Y ahí está el problema con usted y conmigo. Dice que a veces somos como Santo Tomás. ¿Hasta qué cosa? Pero no, hermanos. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que debemos de actuar por medio de ¿qué cosa? La fe. Eso es fe. El que no se allega al Señor con fe, no debe de esperar que recibirá ¿qué cosa? Cosa alguna del Señor. La obediencia manifiesta que hay fe. Porque la fe, dice la Biblia, sin mis obras, ¿es qué cosa? Es muerta. Fe y obediencia se complementan la una con la otra. La una no puede existir sin la otra. Voy rapidito. Dice que uno de ellos, mientras iba, ¿qué cosa? ¿Qué miró él? ¿Qué se dio cuenta él? Que había sido sanado. ¿El sacerdote tenía el poder de sanarlo? ¿Era la iglesia la que tenía el poder de sanarlo? ¿Qué se dio cuenta este hombre? ¿Quién lo había sanado? Qué interesante. ¿Por qué Jesús no lo sanó cuando estaba allí en presencia de él? Sino que hasta que iba de camino, de repente se mira, wow, estoy sano. ¿Cuál fue la reacción de este hombre? Siguió hasta ir a ver al sacerdote, porque esa fue la orden. ¿Qué hizo él? Regresó, porque él sabía que el poder estaba ¿en quién? En Jesús. Querido hermano, amigo, la iglesia no tiene poder para salvarte tampoco. No son las aguas del bautismo que tienen el poder para limpiar tu pecado. Tu fe debe ser puesta en Cristo Jesús y no en hombres, no en estructuras. Tu fe debe estar cimentada en Cristo Jesús. A veces me siento triste cuando dicen las personas, no vuelvo a la iglesia, porque el anciano, la directora, y comienzan a poner, no me trató bien. Por esto, por aquello, por lo otro, no vuelvo a la iglesia. ¿Has escuchado esto? Yo te pregunto, ¿cuándo Jesús te ha quedado mal? Tú vienes a la iglesia por el pastor. Tú vienes a la iglesia por los ancianos. Vienes a la iglesia ¿por qué? Porque quieres encontrarte con Jesús. ¿O por qué vienes a la iglesia? Es tiempo ya que empecemos nosotros a pensar en esto. Pero hay algo interesante. Cuando miraba las diapositivas que pasaban,
para el asunto de las ofrendas. ¿Recuerdan de qué se habló? La niña estaba allá dentro de la iglesia. No. ¿Dónde terminó? Porque el interés de una persona la trajo a la iglesia. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de leer las letritas que terminaron al final. ¿Cuál fue el final de esa niña? ¿Lo leyeron? Ajá. Ah, muy bien. ¿Qué pasó, hermano Ismael? Dígalo más fuerte. La niña murió. Qué interesante. Estudiamos esta semana la lección de la escuela sabática. El pastor dice, ok, no todos murieron de la misma forma. Murieron. Esteban, se habló de quién más. Juan el Bautista, ¿quién más? Ayúdenme. ¿Lo estudiamos o no? Ok. Lo importante no es de qué manera morimos, sino que qué cosa, nuestra relación con Jesús. Pero la palabra de Dios dice que uno de ellos comprendió que el poder divino lo había librado de las ataduras de su espantosa enfermedad. Hermanos queridos, hay muchas personas allá afuera que necesitan conocer de Jesús, pero tú y yo estamos aquí en los santos atrios del Señor pensando lo siguiente, y ya voy a ir terminando. Dice que este hombre era ¿quién? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo se llamaba? ¿Da el nombre? ¿Da el nombre? ¿Cómo lo identifica la Biblia a este hombre? ¿Era un qué? ¿Y quién era un samaritano en aquellos días? Alguien bien apreciado, ¿verdad? Alguien que todo el mundo, viene un samaritano, le damos la reverencia. ¿Ese era el samaritano? Qué interesante, ¿no? Era una persona que inclusive, según el registro bíblico, no era judío, no era del pueblo escogido de Dios. Era un hombre cualquiera, no era un israelita, era un samaritano, era un gentil, no un judío. Pero este samaritano, que quizás se consideraba que no merecía la bendición de la salud que tan repentina e inesperadamente recibió, dice que apreció el don que el cielo le había concedido. Los otros 9 posiblemente creyeron que como eran hijos de Abraham, eran judíos, ellos merecían todo. Por ser judíos, pertenecían al pueblo escogido de Dios y se consideraban entonces sin necesidad de dar la honra y la gloria a Dios, de agradecer a Dios. Los otros 9 no regresaron a Jesús. Aquí vemos 2 grupos. Mi pregunta en esta mañana es,